Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACIPE. El día de hoy vamos a hablar de qué es el Centro Nacional de Información, que es parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nos acompaña hoy el titular del Centro Nacional de Información, el maestro Jaime López Aranda Tregoata. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Jaime, un poco quisiera que nos aclararas qué es el Centro Nacional de Información, y qué tipo de información se maneja, porque nos suena un poco abierto el nombre del centro. Sí, mucha gente nos confunde con que somos una central de información así como disponible. En realidad, el Centro Nacional de Información es el regulador y es el responsable de llevar a las policías y a los ministerios públicos, a los peritos del país, hacia el siguiente paso de desarrollo tecnológico basado justamente en la información. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de generar información que se pueda intercambiar, que se pueda sistematizar, que se pueda poner en bases de datos y que pueda ser útil hacia adelante para la operación. Por ejemplo, en el caso de las policías, tienen que ser capaces de construir patrones geodelictivos, tienen que ser capaces de entender cuáles son las necesidades principales que tiene la población, en qué han fallado, en qué han tenido éxito, y lo mismo aplica para las procuradurías, particularmente para los ministerios públicos. Es una nueva fuente de información enorme para realizar las investigaciones, para integrar los expedientes, para ajustar cargas de trabajo también. Los peritos también tienen un acceso a nuevas herramientas para realizar las comparaciones, etcétera. Al mismo tiempo también, lo que estamos tratando de construir y lo que el centro es responsable de construir es un nuevo mecanismo de rendición de cuentas. La idea que tenemos, está plasmada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009, y lo que está buscando básicamente es que las policías no solamente tengan mayores elementos para operar, sino que también hay un mayor control, mucho más preciso, de quiénes son, qué están haciendo, qué clase de equipo tienen, qué clase de capacitación tienen, y que esa información de manera agregada, por supuesto, se transmita a la sociedad y esté disponible para los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son los que tienen a la mano? ¿Quiénes tienen acceso a esta información? Todas nuestras bases están diseñadas para personal de instituciones de seguridad pública, como lo define la Ley General del Sistema, es decir, todo el personal de instituciones de seguridad pública, o todas las policías, y el personal de procuración de justicia, tanto a nivel municipal, estatal y federal. Me imagino que debe de haber algún tipo de candados, ¿no? Porque es información, bueno, dentro de la que has mencionado ahora, es información alguna delicada. De hecho, prácticamente toda la información que tenemos es reservada. Son una de las obligaciones que nos impone la ley justamente del Centro Nacional. Somos encargados de vigilar que se respete la privacidad de los datos personales que están contenidos en cada una de las bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente una persona con el nivel de autorización necesario puede ver la información personal ya específica de, no lo sé, de un indiciado, de un procesado, de un detenido, de un elemento policíaco. Alguna información la hacemos pública, tenemos el ánimo también de transparencia, por supuesto, y de rendición de cuentas, a nivel agregado. Por ejemplo, nosotros somos los que tenemos el dato oficial de cuál es el estado de fuerza del país. El estado de fuerza policial, el estado de fuerza en procuración de justicia. ¿Solo en número o tienen detalles de cada policía o de cada elemento? Los tenemos, pero no se pueden publicar. Okay. Eso ya es una decisión que tomó el IFAI y está validada por lo que la propia ley nos ordena. Esa información ya específica de cada elemento está reservada y solamente puedes acceder con la persona que tiene la autorización correspondiente. Otra parte de la información que también estamos recopilando en conjunto con el INEGI, con la Procuraduría General de la República y las Procuradurías del país, la incidencia delictiva. Ya la estamos publicando cada mes, se actualiza de manera regular. ¿Esa es publicable? Esa es publicable, también es la estadística agregada. Los eventos específicos están reservados. Por ejemplo, no quiero que me digas los resultados, sino solamente qué tipo de datos ustedes solicitarían de lo de las fuerzas policiales. Por ejemplo, nosotros tenemos la columna vertebral de la base que tenemos más desarrollada y que es la más importante quizá en este momento, que es el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, contiene todos los datos del elemento, es decir, los datos básicos, tanto edad, RFC, nombre, elementos de identificación. Además contiene todo su historial, todas las corporaciones en las que ha trabajado, los reconocimientos que ha recibido y también las sanciones que ha recibido, los certificados que tenga de evaluación, tanto de capacidades profesionales como de control de confianza. Y en este momento tenemos lo que le llamamos el decadactilar, es decir, son las 10 huellas digitales, puntas de los dedos. Para la mayor parte de ellos ya también tenemos el palmar. Se está ampliando para incorporar voz, tenemos ya unos 50,000 registros de voz, quizás 60,000, se está metiendo también ADN, o sea, elementos que nos ayudan a precisar con mucha claridad cuál es la identificación del elemento. Pero es como antes le hacían la broma a los niños en la primaria que decían, esto va a caer en tu historial permanente.
Bueno, esta es la historia permanente de cada uno de los policías. Ok, y por ejemplo, esa información no se comparte al exterior, pero se comparte entre los estados para poder catalogarlos en algún nivel. Sí, la clave en esto es que el historial de un buen policía, tanto como el historial de un mal policía, están disponibles para todas las autoridades de seguridad pública. ¿Por qué? La ley es muy clara en decir que se tiene que contratar a los elementos que tengan control de confianza. A partir de 2013, ninguna persona puede ser nombrada en una institución de seguridad pública si no tiene control de confianza. Pero nuevos, o sea, ¿sí pueden haber estado ya contratados? O porque me dices, ninguna puede ser nombrada, pero si ya está y no tiene control de confianza. Es uno de los temas que se están discutiendo en este momento, justamente yo creo que a nivel sistema. Okay. ¿Cuál es la clave? O sea, la idea es que la meta que nosotros tenemos que para 2013 todos tienen que estar evaluados, todos tienen que tener control de confianza. Si por alguna razón no se cumple, entonces en ese momento tendrá que determinar y ya corresponderá a las órganos jurisdiccionales determinar cuál es la interpretación correcta. La interpretación que tenemos nosotros es que todo mundo debe de tenerlo y eso debe quedar registrado. De la misma forma, es un beneficio para el elemento y es un beneficio para la corporación. ¿Por qué es un beneficio para el elemento? Todo su historia laboral está contenido allí, todos los reconocimientos, los cursos, es su currículum. Y está disponible para cualquiera, y para promociones y ascensos esto facilita mucho las cosas porque finalmente pues ya es un mecanismo automatizado donde está registrado todo por la autoridad. Porque es una ventaja para la corporación, porque evita que las corporaciones contraten elementos que fueron dados de baja de otras, sea porque se les perdió la confianza, sea porque no pasaron el control de confianza o porque cometieron un delito. Entonces, antes de contratar a una persona, tú puedes verificar que esa persona no haya cometido algo que impidiera que entrara a tu corporación ahora. Que sea viable. Entonces llega un nuevo elemento de policía y en el sistema, ya sea municipal, estatal, se meten todos los datos del nuevo elemento. Asimismo con los servidores públicos administrativos, o sea que están en seguridad pública pero administrativos, también se tiene ese registro. Todo personal de seguridad pública, todo el personal incluyendo administrativos. La ley no hace distinciones y creemos que eso es un tema muy positivo. Finalmente, todo el personal de seguridad pública tiene que tener este registro. Quien esté a cargo de la seguridad pública en un estado, en un municipio, en cualquier capacidad, tiene que contar con este registro, tiene que representarse a sí mismo, de tal suerte que sea transparente su desempeño. Y se tiene que actualizar, me imagino, constantemente. ¿Diario? ¿Se hacen cortes diarios? Nosotros tenemos, en realidad la ley lo que manda es que el cambio se haga de manera inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos ahorita en este momento, entre ascensos, cambios, un porcentaje de rotación relativamente bajo anualizado, quizá 15-20%. Ahorita entonces lo que nosotros aspiramos en el Registro Nacional es mantenerlo actualizado al 90%, lo que verificamos de manera mensual. Okay. Y, por ejemplo, me imagino que debes de tener algún tipo de conocimiento. ¿Se les capacita para manejar este sistema? ¿Es un sistema? Son varios sistemas. El Registro Nacional de Personal en particular es uno. Todos tienen ventanas a través de las cuales se puede acceder. La capacitación se le da a todos los elementos y cuando los estados incorporan a nuevas personas para hacer la captura de datos, también se les da capacitación. Ok, y en el caso estabas diciendo que también de índices delictivos, ¿no? También se hace un conteo de índices delictivos. Lo que hace el Centro Nacional es confiar en la información de los estados. Sí. Ustedes no van en búsqueda de la información. Es el modelo internacional. En el modelo internacional, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, Gales, en Japón, Naciones Unidas, lo que hace uno es trabajar con el reporte de las autoridades responsables de estos registros. ¿Qué quiere decir esto? Las Procuradurías y las Fiscalías Generales de los estados trabajan con nosotros, nos envían la información regularmente mes a mes, en un formato prediseñado, y nosotros la publicamos. ¿Por qué es importante esto? Porque a nivel mundial no hay ningún mecanismo en el cual una sola autoridad vaya y compile la información directamente. Todo es de reporte de las personas que están en el terreno. Nosotros estamos convencidos de que las Procuradurías y Fiscalías están haciendo el mejor esfuerzo posible para darnos la información más confiable, y es apreciable en la estabilidad de las tendencias y en los cambios. Es además la obligación que tienen las entidades federativas por las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública de reportarla en estos términos. Esa información que compartimos con el INEGI. ¿Qué estamos desarrollando hacia adelante? Estamos desarrollando un mecanismo que nos va a permitir hacer una mejor georreferencia de los delitos, es decir, no solamente decir ocurrió este delito en el municipio de Guadalajara, sino ubicar algunas características específicas del municipio, de calle, de la víctima. Es un nuevo formato que estamos utilizando, que vamos a empezar a utilizar y que desarrollamos con INEGI. Y esto permitiría como mapear las zonas y los equipos de delincuentes, no sé cómo llamarles. Las bandas, ubicar modus operandi, ubicar zonas peligrosas. Es algo que ya algunas entidades está haciendo.
Y esa información, el centro, ¿se la manda a Seguridad Pública o cómo la manejan, la procesan? La publicamos la incidencia delictiva específica como la tenemos es absolutamente pública. Está disponible tanto para tomadores de decisiones gubernamentales como para sociedad civil para que puedan evaluar el desempeño de sus autoridades. Y esta la distribuimos a través de nuestra página web. Ahí está constantemente actualizada o si no a través de nuestro Twitter. ¿Y cada cuándo van haciendo los cortes de Cada mes. incidencia delictiva? Cada mes, y cada mes se van subiendo a... Cada mes, de hecho somos la única autoridad a nivel Latinoamérica y una de dos a nivel mundial que lo actualiza cada mes, atendiendo que la coyuntura requiere como de este tipo de evaluaciones. Y de estar midiendo para ver los resultados, ¿no? De las prácticas que han hecho. Por ejemplo, ¿cómo pueden obligar ustedes? Ustedes tienen la autoridad de solicitar esta información. ¿Qué pasa si el Estado o el municipio no te reporta? Hasta el momento tenemos ya un gran avance, o sea, lo que es obligatorio es la incidencia delictiva mensual, ya todos nos lo están reportando. Es posible que haya algunos retrasos, entonces esos retrasos simplemente los consignamos en la página, porque el mandato del Consejo Nacional es que nosotros tenemos que publicar la evaluación del desempeño de las autoridades de acuerdo con los indicadores que se aprobaron cada mes. El incumplimiento, si no nos enviaran la información, pues sería un incumplimiento del acuerdo del Consejo. Hasta el momento, y creo que es hacia adelante, y yo confío en eso, creo que las entidades federativas tienen un compromiso muy fuerte ya con ese tipo de rendición de cuentas, no veríamos problemas. De nuevo, sí vemos algunos retrasos de pronto, pero ahí en ese caso trabajamos con la Procuraduría para determinar por qué hubo un retraso. Puede ser por situaciones específicas. Sí. ¿Y han tenido algún tipo de problema con los sistemas? Es que, bueno, ya estamos en muy avanzados en la tecnología, pero siempre se ha escuchado en algún momento que se cayeron los sistemas. ¿Esto puede suceder? ¿Tienen resguardada la información? La información de incidencia delictiva está resguardada, pero de pronto tenemos algunos problemas de acceso. La demanda se ha incrementado mucho, lo cual nos da mucho gusto, pero siendo honestos, como muchos otros servicios de Internet no estamos preparados para el incremento de la demanda, entonces de pronto es posible que la página web falle un poco. Los sistemas de las bases de datos nacionales, que los administra Plataforma México de Seguridad Pública Federal, son mucho más robustos, pueden llegar a suscitarse algunos problemas de acceso, sobre todo en años anteriores, ya casi no ocurre, pero tenemos un respaldo crítico muy bien armado, se acaba de inaugurar el site en Hermosillo, fue el presidente de la República a inaugurarlo, o sea, esa información está bien preservada. Y también se tiene, por ejemplo, estábamos hablando de incidencia delictiva, de los datos de los servidores públicos en seguridad, y también tendrían los datos de los delincuentes. La ley nos mandata que tengamos un registro de personas indiciadas, procesadas, sentenciadas, que ese es un componente, se abreva en procuración de justicia. Es decir, todas aquellas personas que hayan sido consignadas por la probable comisión de un delito, el estado procesal en el que se encuentra, si son sentenciadas, eventualmente tiene que registrarse. Tenemos también un registro nacional de información penitenciaria, que son las personas que en este momento están cumpliendo una sentencia en un centro de reclusión. La ley también nos mandata, y esta es una obligación constitucional que es clave, y es siento que es una de las herramientas más importantes que tenemos, a mantener un registro administrativo de detenciones. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es una preocupación muy importante, mucho para tu auditorio, pero en general también con el tema de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos y garantizar que la autoridad se comporte con estricto apego a la ley cuando detiene a una persona. O sea, el registro administrativo es la herramienta principal que tenemos ahorita. La Constitución lo que dice es que toda detención debe generar un aviso inmediato, y la ley lo que nos dice es que se nos debe generar ese aviso inmediato y luego darle seguimiento para que cualquiera pueda inquirir ante qué autoridad está la persona. Entonces es una de las herramientas más poderosas que tenemos, una de las más importantes. Al mismo tiempo también la nueva ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas nos acaba de mandatar ya también, y eso es algo que estamos trabajando todavía en reglamento, pero debe estar listo en las próximas semanas, un registro para que todas aquellas personas que por alguna razón están no localizadas, estén en una sola base de datos centralizada que se pueda compartir para cruzar esfuerzos con procuradurías, con fiscalías para ver toda la... Me gustaría que tocáramos un poco el tema del registro de los delincuentes y la conexión que tendrían con Plataforma México, pero tenemos que ir a una pausa. Ahora que volvemos tocamos ese tema. No se despeguen, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. El día de hoy estamos hablando de qué es el Centro Nacional de Información. Antes de continuar, les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, así como los teléfonos que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias para el programa. Jaime, estábamos hablando yo quisiera saber de la conexión que tienen con Plataforma México. Y un poco en qué consiste Plataforma México y si solo se llena de información que le proporciona el Centro Nacional de Información. Plataforma México fue el primer esfuerzo, fue la gran iniciativa de este gobierno para crear estas bases de datos, este Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. Arrancó en la Secretaría de Seguridad Pública, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema estaba también allá, o sea, una integración bastante orgánica. Y básicamente, ¿en qué se convirtió Plataforma? Plataforma tiene dos grandes componentes. Uno es una red de transporte de voz, datos, que va hacia todas las entidades del país. Es decir, es como, si lo quieren ver así, es como una internet chiquita, para todas las entidades federativas y los municipios. Además de un centro centralizado, una estación centralizada para guardar todos estos datos, replicarlos y permitir consultas y hacer análisis. Todo eso se construyó a partir de nuevo de la llegada del presidente Calderón, fue cobrando forma y ahorita en este momento Plataforma llega a 500 puntos en todo el país, es decir, hay 500 puntos de conexión, de los cuales además se extiende luego hacia los municipios. Con la ley del Sistema Nacional, la nueva ley del Sistema que se publica en 2009, Plataforma pasa a convertirse en el proveedor tecnológico del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la infraestructura que tiene Plataforma, todo lo que se construyó, ahora entra en este nuevo marco legal del que nosotros somos reguladores. Las entidades, los municipios, el propio gobierno federal continúan alimentando la información de la misma forma. Utilizan la misma infraestructura, claro que se ha ido modernizando, y nosotros somos los responsables de vigilar todo el proceso. Ok, entonces les reportan a ti y a Plataforma también, les pasan la misma información. De hecho, las entidades. Más bien plataformas, como con mi proveedor tecnológico es como si yo tuviera una página web, por ejemplo la de INACIPE. Entonces la tengo alojada en un servidor, en otra parte, contrato al servidor para tener la página. El servidor se encarga de todo el procesamiento, se encarga de atender todas las llamadas, de publicar la información y de recibir la información. Yo simplemente soy el usuario. Esa es la situación en la que estamos. Plataforma es como el gran avance tecnológico. Entonces nosotros somos el regulador de Plataforma, el regulador de todos los que alimentan la Plataforma, y Plataforma nos provee a nosotros de los reportes de todo lo que ha recibido, de quién lo ha recibido, cómo lo ha recibido y qué ha recibido. Quisiera que me explicaras un poco en qué consiste la Red Nacional de Telecomunicaciones, que sé que también ustedes están al pendiente de ella, no sé en qué consista. La Red Nacional de Telecomunicaciones es un proyecto paralelo que va muy vinculado con el de Plataforma. ¿Qué es la Red Nacional de Telecomunicaciones? A mediados de la década pasada, antepasada en realidad, a mediados de los 90s, se trazó la idea de que todas las corporaciones policíacas del país pudieran comunicarse en lo que se llaman redes de emisión crítica. Básicamente es una red cerrada de radio, que también permite ya transmisión de algunos datos, que fuera compatible para todos. Es decir, que todos pudieran, un policía municipal, por ejemplo, en Reynosa, pudiera utilizar la misma red y el mismo tipo de radio para comunicarse con un policía federal que estuviera destacado en Tamaulipas. La primera red nacional que se construyó tiene una cobertura importante, más del 90% de la población, 70% del territorio. Está basada en una tecnología europea que se llama Tetrapol, a la que se han adherido la mayor parte de los usuarios. Esta red se construyó mucho antes de que existiera el centro y mucho antes de la ley del sistema. Lo que nosotros tenemos ahora la responsabilidad es asegurar de que se mantenga disponible, que los equipos que se compren de radio sigan siendo compatibles y que la cobertura se mantenga. ¿Y de la seguridad de la red? La seguridad de la red tenemos que vigilarla también muy de cerca, es una muy buena pregunta. La red tiene los estándares de encripción más altos, tiene además vigilancia permanente para verificar el uso, para verificar el mal uso. Hay quien dice que el radio es el arma del mando, ¿no? En términos de que el radio le permite coordinar diferentes grupos y le permite coordinar las acciones. Conforme en la radio también se empiezan a transmitir datos, por ejemplo, y se pueden revelar posiciones con las nuevas tecnologías. Lo peligroso, ¿no? Bueno, yo lo vería así, lo peligroso si alguien tuviera acceso a esta red que no fuera
de los que trabajan, de los buenos que trabajan en seguridad pública, sería bastante peligroso. La red tiene los estándares de seguridad más altos que hay ahorita en el mercado. Okay. O sea, es decir, es tecnología de uso exclusivo o sea, se puede conseguir algunas partes de tecnología Tetrapol con otros proveedores. Lo que no se puede acceder es a la red específica que nosotros estamos utilizando, y eso sí es algo que vigilamos con mucho cuidado, que se ha mantenido. Es uno de los puntos nodales, tanto la seguridad de acceso a la plataforma, o sea, para meter los datos o para consultarlos, como la seguridad para acceder a la red, son condiciones principales. Por eso no se utilizan otras redes comerciales, por eso no se utilizan, por ejemplo, teléfonos celulares, por eso las redes de emisión crítica tiene que ser cerrada, tiene que estar con las mayores barreras posibles. Entonces, el centro se crea después, ya existía la red, ¿y cuáles son las atribuciones del centro con respecto a la red? Nuestra responsabilidad principal es asegurar que se mantenga arriba, porque ¿cuál es el mayor riesgo que enfrenta la red en este momento? La necesidad principal que tienes de mantenimiento. Todo sistema electrónico, si no le das mantenimiento, decae, ¿no? Es incluso como los que tienen electrodomésticos en casa, pues hay que darles mantenimiento de cuando en cuando, asegurar que se llenen de polvo. Y lo que hemos observado también es que últimamente, sobre todo en algunas entidades del norte de la República, la red está bajo ataque. O sea, no me refiero a ataque cibernético, me refiero a ataque físico. Las torres repetidoras son vandalizadas. Tuvimos una reunión nacional de coordinadores de centros de control, comando, cómputo y comunicaciones en Puebla, en la que compartían algunas de las experiencias y traían, por ejemplo, en Chihuahua, fotos de sitios que habían sido vandalizados, un bulldozer que le había pegado a la torre, ese tipo de cosas. Es como la mayor amenaza que tiene la red ahorita, mantenerse físicamente bien y que esté disponible en todo momento. El siguiente paso, la siguiente responsabilidad que tenemos es asegurarnos de que cubra más territorio, que que haya suficiente cobertura para que en cualquier parte un policía pueda solicitar ayuda, comunicar un evento, obtener datos o lo que necesite. Pero estábamos hablando que está por el 70%, me decía, de la población, de territorio. De territorio, 90% 90% de población. Nuestra meta es, y eso es lo que manda, que eventualmente tengamos cobertura de 100% de ambos. ¿Y también manejan en el centro lo de los C4s, algún tipo de coordinación con C4s? Sí. ¿Información en video? Sí, la cuestión con los C4s es que los C4s lo que tienen es... Bueno, ¿qué es un C4? Un C4 es la instalación estratégica, hay uno en cada estado, a veces tienen dependientes, sub-C4s, que atiende toda la parte de coordinación entre las corporaciones del estado, es decir, toda la comunicación de radio, toda la comunicación de datos. La mayor parte de los C4 son responsables de alimentar la información hacia las bases de datos del sistema, y además son los responsables de operar los números de emergencia y de denuncia anónima, el 066 y el 089, que son muy importantes. C4 reciben esas llamadas y ellos les reportan a ustedes. Ustedes tienen el número de denuncias, por lo que me decía. Sí, nosotros lo que hacemos es que nosotros la obligación que tenemos, y es una obligación compartida con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, es la de garantizar que el 066 y 089 sean gratuitos y que estén homologados todos los números a nivel nacional. Al mismo tiempo, con los C4 también vemos por la parte de radio toda la coordinación, y los C4 son responsables de asegurarse de que haya disponibilidad y cobertura en su estado. Y por otra parte, en la medida en que son los que están capturando la información hacia el centro, pues también lo supervisamos en ese sentido. Centramos por los tres ángulos, por eso somos como un poco los coordinadores de los C4. Bueno, de los C4 y de muchas otras cosas más, estuve investigando un poco y de verdad es una gran cantidad de información la que manejan ustedes. También estuve viendo que manejaban lo de los bloqueadores en las prisiones, ¿no? Bloqueadores de señales de televisión, sí, de señales de celular. De hecho, ya justo seguimos manteniendo un papel importante en eso, pero ya no somos los responsables directos. Antes éramos nosotros los que teníamos la responsabilidad de verificar los mecanismos tecnológicos por los cuales se bloqueaba las señales celular saliendo de penales, que, como recordarán, fue una de las grandes exigencias en el Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, por todas las extorsiones y las coordinaciones de secuestros que ocurría presuntamente. Exactamente. Es que no, pues tienes al interno marcando, y ese tipo es el que está coordinando o el que está extorsionando, ¿no? El primer esfuerzo, la verdad hay que decirlo, quizá no fue tan exitoso como podría haberlo sido. Se instalaron bloqueadores en muchos centros de reclusión federales y estatales. Se interfería mucho con la señal de los operadores de telecomunicaciones.
ahora con la nueva reforma que se hizo a la ley, ya se mandata un nivel de cooperación entre el sistema, entre la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, es decir, el órgano que regula todos los penales del país, y los operadores. Los operadores son ahora los que deben garantizar que no haya cobertura en el penal. Ok, entonces ustedes empezaron con el proyecto y ahora ya lo traen los operadores del sistema y los centros penitenciarios. Sí, nosotros seguimos colaborando con eso, nos parece que es un tema muy importante, pero ya la clave de la reforma y lo que se está buscando ahorita es que haya mayor cooperación con los operadores, es decir, ya no estamos en un dime y direte de no, lo que pasa es que estás bloqueando. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Y eso es una cosa que muchos de los televidentes lo van a saber. En muchos penales lo que ocurrió fue que la mancha urbana terminó absorbiéndolos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues ahí hay potenciales clientes para celulares. Sí, claro. Entonces además la tecnología de celulares empezó a avanzar mucho, se empezó a volver cada vez más potente, las células empezaron cada vez a abarcar mayor rango. Y durante mucho tiempo los operadores se ponían en la posición de, lo que pasa es que tú estás afectando mi negocio, estás afectando la cobertura, estás afectando a mis clientes. La nueva ley ya acabó con eso, todos somos responsables de que no haya señal en los penales. Súper interesante. Y hablando de las telecomunicaciones, ahora me viene a la mente este registro que se hizo hace un año, 2 años, de cada persona que tiene su teléfono celular tenía que poner su CURP, sus datos, y si no te cortaban la línea. ¿Eso también lo manejaban ustedes? No, eso ya era de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aunque sí nos interesa esa información para fines de seguridad pública, tenemos el mandato de incorporar toda la que podamos a las bases de datos, o sea, todo lo que pudiera resultar útil, pero con los cambios legislativos que hubo, ya el registro ya no se utiliza. Sí. Me gustaría un poco que me contaras, estabas comentando hace un rato de los registros de identificación de voz de quién. En este momento, la idea, como te decía al principio, la idea de las bases es que provean toda la información posible para la operación policial. Es decir, que estén todos los elementos allí. La voz es uno de esos elementos claves. El registro de voz es uno de los elementos más importantes, por ejemplo, en la investigación de un secuestro, que es uno de los delitos que en este momento son prioritarios y se ha anunciado que seguirán siendo prioritarios. Entonces se empezó a construir un banco de datos de voz, primero con la Policía Federal, que está registrada, se necesitan las cabinas especiales, luego se amplió a algunas corporaciones en las entidades federativas. Algunas personas que están en este momento en reclusión también participaron en el proceso, o sea, voluntariamente registraron su voz. Eventualmente, ¿cuál es el objetivo? De entrada, que todo personal de seguridad pública y procuración de justicia tenga la voz, se tenga un registro de voz que pueda servir para investigaciones posteriores. Por lo mismo, y eso es algo que se está trabajando también, que todas las personas que estén vinculadas de una forma u otra a delitos, eventualmente también se registrará la voz. Eso es un tema que todavía está en discusión. Hay algunas aristas de privacidad y protección de datos. Pero por lo pronto el objetivo, y eso sí está como completamente mandatado y muy bien armado, es que todos los policías lo registren. Esto nace de una preocupación muy específica. Recordarás que hace no mucho, hace 4 o 5 años, se discutía mucho la posibilidad de que personal de seguridad pública en algunas entidades federativas estuviera participando en secuestros. Sí. Como negociador o como pidiendo rescate. De ahí sale la iniciativa. Creo que es una iniciativa muy útil, creo que es algo que además se va a completar en un tiempo relativamente corto. Y sobre todo nos va a añadir un elemento de identificación. Ya ahorita creo que podemos empezar a pensar más allá incluso del secuestro. Estamos pensando ya en un tema de identificación plena del personal. Cuando empezamos los primeros análisis de la base nos dimos cuenta que había algunas duplicidades, algunos elementos que no estaban correctamente escritos y personas a las que no se podía identificar. Es un problema, es lo que le llamamos el test de Wall-E, por el personaje de dónde está Wall-E, ¿no? ¿Dónde está? Sí, claro. Las bases de datos tienen que darle la capacidad a un investigador de determinar quién es la persona, dónde está exactamente, qué está haciendo, qué referencias tiene, qué vínculos tiene. De otra forma no son útiles. Por ejemplo, estos registros de voz ya se están utilizando, o sea, ya los están utilizando las... Sí, notablemente PF, la PGR también en algunas investigaciones y varios procuradores. ¿Y ya se tiene un registro de algún número? Sí, en este momento debemos tener como unos 60,000 registros más o menos. Bueno, eso es bastante grande. ¿Hace cuánto se comenzó con esto? Menos de un año. Avanza rápido. Bueno, 2 años en realidad, pero había que primero establecer la tecnología, los pilotos. Huellas, por ejemplo, tenemos mucho más avanzado. En este momento cualquier investigación de huellas, cualquier huella latente que se encuentre en una escena de crimen ya puede ser cotejada. Y hay
suficiente, creo que son más o menos como 60 millones de registros de huellas ahorita. Y, eso te iba a decir, y no solo funcionarios de seguridad pública, ¿no? Ya tienen registros de huellas de más gente. Sí, todas las personas que en algún momento hayan sido fichadas, como se dice coloquialmente, esas huellas ya están arriba. Y, por ejemplo, yo alguna vez puse todas mis huellas para pedir una carta de antecedentes no penales. Todos estos ya se encuentran, mis huellas ya están en el registro. Es probable que para una carta de antecedentes penales no. Pero en tu caso más bien te estaríamos vigilando por otras razones. No, esperemos no. No. En realidad un poco la clave en esto es tener como huellas que puedan ser claramente identificadas y que se tengan todos los elementos de identificación de la persona. Muchas de las huellas, por ejemplo, las que se hubieran tomado en papel en otro tiempo, quizá no tengan la calidad que necesitamos, entonces tenemos que capturarlas electrónicamente por otro lado. El concepto de las bases es que eventualmente acumulen toda la información posible y que sea acumulativo, es decir, puedes empezar con un grupo pequeño, puedes empezar nada más con policías, por ejemplo, luego incorporar presos, luego incorporar personas que están haciendo el trámite, siempre con la autorización, por supuesto. O sea, este es uno de los temas importantes. Sí. O sea, quien entrega sus huellas para un trámite tiene que saber que están protegidas y que se podrían compartir solamente para estos fines que es una práctica común internacional. Las huellas del pasaporte, por ejemplo, están disponibles para cierto tipo de investigaciones. ¿Sí? Y todo la tienen en redes, no existen sus registros en físico, en papel o... Dependiendo del procedimiento, pero en realidad el objetivo de las bases es que todo pueda realizarse la consulta de manera electrónica. En algunos casos tienen la obligación de mantener el respaldo en papel, para casos de auditorías o para fines ya de probatorios en un proceso penal, pero el objetivo, desde nuestra perspectiva, todo tiene que estar digital y todo tiene que estar disponible. ¿Y qué otro tipo de información? Es que yo no sé si tú la pudieras clasificar. O sea, tenemos la información de los servidores públicos de seguridad pública, tenemos la información de incidencia delictiva. ¿Qué otro tipo de información ustedes resguardan como clasificada diferente? Por ejemplo, no sé, tenemos de las bases principales que tenemos el informe policial homologado, que básicamente es el reporte de lo que realiza un elemento, cualquier intervención de un elemento, cualquier incidente en el que se haya visto involucrado o el que haya acudido, tiene que quedar registrado. Ese no es el del índice. No. El de incidencia delictiva te lo dan las procuradurías. Sí, con base en las averiguaciones previas. Porque ya, o sea, sí ya fue clasificado como un delito. Sí, porque nuestro filtro es que el Ministerio Público determine, con base en sus atribuciones, que probablemente se cometió un delito y qué tipo de delito. Ok, ¿y el informe policial homologado es? Todo evento en el que haya participado un policía. ¿Por qué es útil? Porque de entrada es la mejor herramienta que tenemos para determinar qué de hecho ven los policías en la calle. O sea, si ubicamos, por ejemplo, que en una colonia del Distrito Federal tenemos un montón de reportes por personas que se acercaron a decir que les acaban de robar el coche, o por personas que les dijeron que vandalizaron, es decir, no sé, todo lo que recoge el policía se puede convertir en un mapa geodelictivo, por ejemplo, decir, mira, en realidad lo que está pasando aquí es esto. En realidad estos policías no han tenido ninguna actividad en todo este tiempo, pues es tiempo de redirigirlos o redesplegarlos en otra área. Todo evento, todo registro, y más importante aún, toda detención debe ser reportada por medio de un informe policial homologado. La primera garantía de que si alguien te detiene, alguien sabe que fuiste detenido y ante quién fuiste puesto a disposición. También eso se tiene que reportar. Toda esa información la llenan en físico los policías en el lugar. Sí. Y luego hay una unidad de captura, normalmente, como se diseñó el modelo, es que los policías la capturan en físico, eventualmente nos moveremos a que la capturen en electrónico, pero es un proceso siguiente. Sí, aparte como es en el lugar, es un poquito más complicado, ¿no? Un poco más complicado, y luego se lleva y ya se captura digitalmente. Ok, y dice homologado, ¿por qué? Porque ya es... el mismo formato para todo el mundo. Lo que yo pienso es que va a ser difícil clasificar la información, si es que no viene en el mismo formato, ¿no? Ahorita un poco, por ejemplo, el tema que tenemos, de hecho el formato del informe policial homologado lo tenemos en la página web, porque si le interesa a alguien revisarlo, creo que vale la pena. La página web del secretariado, secretariaejecutivo.gov.mx. Ok, gracias. Ahí lo pueden encontrar. Lo que busca el informe en este punto es homologar participantes, lugar de los hechos, con la mayor precisión posible, descripción de los hechos, y algunos elementos, o sea, si hubo vehículos involucrados, ¿de qué tipo? Si hubo armas involucradas, ¿de qué tipo? Y se está utilizando, o sea, sí. ¿se ha podido medir qué tanto?
En este momento ya ahorita nosotros de enero, septiembre de este año duplicamos lo que estábamos recibiendo de enero, septiembre de 2010. Es decir, ahorita estamos, en los primeros 9 meses de este año recibimos ya aproximadamente 2 millones de informes policiales homologados, más o menos. Si algún policía me detiene por algo, si fui el testigo, lo que sea, ¿en dónde está tu informe policial que me vas a llenar para que se lo pasen a Jaime después? Es importante, porque si no, en muchos procesos judiciales, de hecho, por ejemplo, es algo que el Poder Judicial entiende muy bien. Muchos procesos, por ejemplo, de amparo requieren, justamente para no invalidar la detención, la entrega en firme del informe policial homologado. Porque, pues digo, recordemos, si se invalida la detención, se invalida todo lo siguiente, puede ser un problema. Creo que es un elemento de defensa de derechos humanos muy importante y sobre todo de defensa de derechos procesales. Jaime, discúlpame que te detenga, tenemos que ir a una pausa otra vez, pero volvemos a hablar un poquitito más del informe policial homologado. Sigan con nosotros, no se despeguen, esto es Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales o los teléfonos que aparecerán en sus pantallas, así como nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus opiniones y sugerencias para el programa. Estamos hablando de qué es el Centro Nacional de Información y pues lo que hace un poco. Estábamos hablando hace un momento de qué es del informe policial homologado. Solo me gustaría detenerme un poquito más en cuáles son los datos más relevantes que para el Centro Nacional de Información te produce este informe. El más importante, nosotros sentimos, serían dos. Primero, nos da la información de el tipo de actividad que tienen los policías y el tipo de incidencia con la que entran en contacto en la vida real. ¿Qué están haciendo los policías? ¿Qué están haciendo y qué se están encontrando allá afuera? Es decir, hay una discusión muy fuerte sobre si el desempeño, sobre si la seguridad, sobre si qué es lo que está pasando. El informe policial homologado es en realidad la única forma de responder a qué está pasando allá afuera, cómo se relaciona la policía con los ciudadanos, cuáles son las necesidades de la ciudadanía en términos de a quién asignas, por ejemplo. Una de las cosas que hemos empujado mucho desde el principio, y es una revolución en el pensamiento policíaco, estamos conscientes de ello, es justamente que el informe policial homologado debe convertirse en el instrumento rector del despliegue policíaco. Si no se trata de asignar policías conforme a, bueno, básicamente hay que decirlo, más o menos vamos por donde sopla el viento y a ojo de buen cubero, sino que tenemos que entender qué es lo que en realidad está pasando en la ciudad y cómo respondemos a eso. Es decir, la clave de una respuesta dinámica de la policía a la problemática específica que surge en una ciudad en un momento viene de la información del informe policial homologado. Agregado, nos permite entender qué es lo que el policía debe de hacer, qué es lo que ha estado haciendo, qué es lo que debe de hacer, qué ha funcionado y qué no. Ese es el objetivo mayor. ¿Y ya lo han estado canalizando? O sea, ya se han estado obteniendo resultados o un diagnóstico para hacer diferentes movilizaciones. Algunas entidades ya lo tienen trabajando. DF tiene un gran avance, Nuevo León tiene un gran avance también. Trae en Jalisco, que ya están empezando a implementar esos principios. Es evaluar cuál es la situación con la que están trabajando y sobre eso. Yo quisiera saber qué información tienes de los ciudadanos. O sea, ¿tienes algún registro por vehículos, por licencias o, no sé, por títulos profesionales? ¿Tienes algún tipo de registro de los ciudadanos? De los ciudadanos que nunca han entrado en contacto con el proceso penal y que nunca han entrado en contacto, o sea, que no han entrado en contacto como formar con la policía ni con el Ministerio Público, la base de datos más grande que tenemos de licencias de conducir. La licencia de conducir. Es prácticamente exclusivamente para fines de identificación. O sea, no. Pero es la base más grande, eso sí no la comparten todos los. También supe que tienen un registro de vehículos robados y recuperados. Eso es lo tienen como para hallar los vehículos cuando a alguien se lo roban o para saber el índice de delincuencia de robo de autos. Nos sirve para las dos cosas. En realidad, la base de vehículos robados y recuperados, ¿quién la alimenta? Las procuradurías cuando reciben la denuncia de un auto robado, abren la averiguación, suben los datos del auto. Placas, número de serie, modelo, color, propietario, etcétera, ¿no?
¿Cuál es la idea? Una de las dinámicas más fuertes del robo de vehículos en este país es que hay mucha recuperación de vehículos, por ejemplo, del Distrito Federal robados se recuperan en el Estado de México. O muchos vehículos que son robados en la frontera de pronto aparecen en el sur del país. La noción era, necesitamos un instrumento que nos permita que si yo recupero un vehículo, pueda verificar rápidamente su procedencia, si alguien lo declaró robado, y si alguien lo hizo, ¿quién? Para podérselo devolver al propietario. La tasa de recuperación en este país en este momento es como de 40% aproximadamente en promedio. No está tan mal, digo, yo hubiera pensado que era Era menor. mucho más baja, ¿no? La base de lo que nos está diciendo es que es más o menos como de 40%. Entonces esto permite a las procuradurías ser como mucho más ágiles en sus reportes de robo. Es un poco, lo podemos decir coloquialmente, como que el auto se puede boletinar de manera instantánea. Okay. A nivel nacional. Y se comparten, es la información, la misma información que se comparte en todos. Exacto. Existe como candados, o sea, esta información sí la compartimos con la policía, esta información la compartimos con procuradurías, así existen como candados para los que tienen acceso. Por atribuciones, por atribuciones, es decir, no todos los policías tienen acceso a las bases de datos, no todo el personal de procuradurías tiene acceso a las bases de datos. Normalmente el personal que tiene el acceso es personal que, por normatividad, nosotros es personal que está evaluado por control de confianza y es personal que tiene como funciones específicas de coordinación y de intercambio de información. ¿Con quién sí compartimos la información, en particular, por ejemplo, de robados y recuperados? Y eso está accesible para todo el mundo, con el registro público vehicular. Claro, para saber que no estás adquiriendo un vehículo con problemas, ¿no? Exactamente, que tenga reporte de robo. El registro público vehicular tiene una misión más amplia, es decir, quiere proveer certidumbre jurídica, pero para eso tiene que tener el registro del vehículo independientemente de que alguna vez haya sido robado, comprado o vendido. O sea, es como el historial del vehículo, es el equivalente del Cardex policial, pero para vehículos. Y ese no lo tendrá el Centro Nacional, lo tiene el registro público vehicular, o sea, tenemos acceso a él, pero es la responsabilidad del registro público vehicular como instancia separada. ¿Cómo colaboramos con el registro público vehicular? El registro consulta la base de robados y recuperados para que la información que da al público tenga no solamente la información que tiene el propio registro, sino además la información de si tiene reporte de robo o no. Ok. También te quería preguntar, yo hablaba de la información para procuradurías, la de policías. ¿Existe algún tipo de registro del personal militar? No. Los registros son para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, son las instituciones que participan. Y esto me venía a la mente porque leí que había un tipo de registro de armas. Sí, tenemos un registro de armamento y equipo de personal de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Eso lo estamos construyendo. Básicamente la idea es, hay una base de huella balística que se le llama, basada en el sistema IBIS, es muy utilizada, pues, PGR la utiliza mucho, los procuradores la utilizan mucho. Pero además hay un registro de armas específicas que fueron asignadas como armas de cargo, vehículos que fueron asignados como vehículos de cargo. Y eso te ayuda a ver si en algún delito se utilizó alguna arma oficial. Entonces, sí. Qué bueno que me lo aclaras, porque yo llegué a pensar que eran de todas las armas, pero no, es armas del personal de seguridad. Se está ampliando, pero sí, en este momento el objetivo que tenemos y el mandato de ley es que todo el equipo oficial esté registrado. La base de huella balística sí aspira eventualmente a contener el registro de todas las armas del país. Estamos trabajando con Sedena muy cerca porque es una de las atribuciones que tradicionalmente Sedena ha revisado, pues el control de la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las licencias colectivas de armas, todo eso lo tiene la Secretaría de la Defensa. Estamos trabajando con ellos para ampliar la base de huella balística y eventualmente toda arma que haya sido importada legalmente o que haya sido encontrada va a estar en la base. Y por ejemplo, hubo una no sé, como campaña de ven y deja tu arma y te damos dinero. ¿Ahí ustedes revisaban y ampliaban su registro o no se les pedía los datos a las personas? Porque pues tal vez era el cometido, ¿no? Recuperar armas sin preguntar. Fue otra etapa. O sea, si el arma se recuperaba en aquel momento y era destruida, pues se quedaba el registro, pero no necesariamente se vinculaba con una persona o un hecho. Pero es un muy buen punto. O sea, ¿por qué es útil esto? ¿Y por qué es...? O sea, ¿para qué sirve esto más allá de para que todos los que les gustan las computadoras se emocionen? Y sé que están allá afuera emocionados por esto. Es una nueva forma de concebir la operación policial, es una nueva forma de concebir la seguridad pública. Se ha visto en todas las películas, lo han visto en Enemigo Público, en Minority Report, o sea, esta clase de emoción. En realidad es bastante más aterrizado, pero es muy importante. Uno tiene que ser capaz de vincular los elementos del delito con el presunto responsable del delito, con las circunstancias del delito.
Es decir, uno tiene que ser capaz de trazar toda esa cadena, quién lo hizo, con qué y en dónde. Es como un juego de mesa que me recuerda. Las bases de datos lo que están permitiendo hacer es llegar a construir esta cadena de manera casi automática. Ese es el objetivo. Ese es de lo que finalmente se trata de saber. No se trata de acumular información por acumular información. Alguna vez... Justo eso es lo que te iba a decir. No es ustedes participan y trabajan con el INEGI también, un poco, sí, porque lo has mencionado en el programa como en dos ocasiones, pero el INEGI solo es informativo, son estadísticas. Sí, es una oficina de estadísticas. Lo nuestro es información para la operación policial cotidiano, para la operación de procuración de justicia cotidiana. El objetivo de todo esto es transformar la forma en la que operan las policías y los ministerios públicos del país. Si no se logra ese objetivo, entonces realmente pues no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Y han logrado medir alguna de las respuestas de...? Vemos mucho mayor interés, vemos un incremento muy importante en las consultas, vemos una mayor integración operativa, vemos sobre todo como, por ejemplo, control de confianza ha sido como uno de los temas más importantes. Vemos un gran interés de las entidades en mantener los registros lo más armados posibles, justamente para garantizar a ellos mismos la protección de que no están nombrando a alguien que no tenga, y garantizarle a la ciudadanía de que todo el personal que tienen lo tienen perfectamente bien identificado, perfectamente bien evaluado. Eso es algo que, por ejemplo, hemos apreciado muy claramente últimamente. Lo que hemos visto también, por ejemplo, te comentaba el incremento de informes policiales homologados. Hay cierta reticencia todavía, por supuesto. Pues sí, claro. Y es lo que te iba a decir. Es un tema contra inercia, ¿no? Y aparte celosos de la información, ¿no? Podría darse que algún estado se da en las oficinas, que son celosos de compartir información, pero cada vez entonces están... Vemos un incremento cada vez mayor, porque el estado de fuerza se mantiene más o menos estable y en cambio ahora ya vemos muchos más por policía. También te reportan entonces las bajas. Tú vas limpiando, sí, porque me imagino que ha de ver, ¿no? Que se da la rotación de personal y entonces te van limpiando los que ya salieron, te avisan, pero esos quedan registrados. Queda registrado, nada más se registra que se dio de baja. Okay. No, el expediente es permanente. Si entras a seguridad pública, entonces eso también se incorpora en otro de los registros que se cruce. Si de seguridad privada, si de seguridad privada regresas a seguridad pública, está el antecedente de en qué estuviste en seguridad pública y en qué estuviste en seguridad privada. ¿Tienes registro entonces de seguridad privada también? Sí. Con los mismos datos. Sí, porque la ley lo que nos dice es que el personal de seguridad privada se somete a las mismas obligaciones que los de seguridad pública. ¿Y ahí quiénes son los obligados? ¿Los que los contratan? ¿O las cómo empresas funciona? Y ellos tienen que hacer el registro. Si sí, no lo hacen... sanciones. Es como todo, digo, tiene su propio régimen. Hay una nueva ley de seguridad privada que aplica a nivel federal, hay diversos ordenamientos a nivel estatal para las empresas que solamente operan en una entidad, pero todas prevén algún tipo de sanción o algún tipo de vigilancia. ¿Tú crees que haya faltado, o sea, que estén correctamente capacitados todos los que la operan, que lo sepan usar, o que haya algún tipo de desconocimiento? ¿Tú crees que haya desconocimiento que frene la utilidad de esta base de datos y del centro? Yo tengo la impresión de que hay mucha inercia. Es decir, hay un cierto modo de hacer el trabajo policial, de hacer el trabajo de procuración de justicia, y es una de las áreas en las que gubernamentalmente las tecnologías de información han tardado más en entrar. Yo creo que el esfuerzo que se tiene que hacer, y es un esfuerzo que todavía se tiene que incrementar hacia adelante, es que el policía vea esto como una herramienta que le puede en realidad resultar útil. Es decir, la capacitación sobre cómo usar el sistema es relativamente sencilla, no es un sistema extraordinariamente complejo. Los requisitos son más bien de seguridad para asegurarte que estés evaluado, etcétera. Sí, claro, y eso, bueno, también ustedes ven en los de seguridad del sistema. Exactamente, pero cómo incorporar el sistema en tu trabajo cotidiano ya no es un tema de tecnología, es una metáfora que uso mucho. Por ejemplo, antes de que existieran los buscadores, antes de que existiera Google, por ejemplo, la gente tenía que ubicar más o menos dónde estaba la información y utilizar sistemas de índice, por ejemplo, como de biblioteca, con los numeritos para ver, y dependía de que una persona lo hubiera puesto en el lugar correcto. Ahora no, ahora es increíble todo lo que puedes preguntar, ¿no? Sí, llegas y lo metes directo y ya es parte natural de tu trabajo. En las oficinas, en los medios, en todas partes ya utilizar el buscador es parte natural de tu trabajo y te acelera mucho lo que puedes hacer. Eso es lo que queremos que pase con los policías. Esos son los retos para los policías, ¿no? Sí, incorporarlos de manera natural en lo que estás trabajando. ¿Y cuáles son los retos para el Centro Nacional de Información? Yo creo que el Centro Nacional tiene que
De entrada tiene que asumir tiene que asumir una mayor capacidad de vigilancia de las bases, es decir, durante los primeros, en realidad el centro tiene 2 años y medio operando. Es joven, nació con la ley, ¿no? Con la reforma de la ley. Nació con la reforma de la ley, pero en realidad no tuvo vida en realidad hasta 2010, o sea, cuando se publica el reglamento y cuando se le empieza a dotar de estructura y personal. Sí, son nuevitos, pero ¿cuáles son sus retos? Somos nuevitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas en las que nos hemos concentrado es en desarrollar mayor capacidad para regular las bases y para regular a los que suministran. Es decir, creo que ahora tenemos un mejor entendimiento de qué hay en las bases, cuáles son los problemas que tienen y cómo corregirlos. Trabajamos mucho más de cerca con las entidades para ver qué problemas tienen el suministro, ver si les hace falta personal, ver si lo que les hace falta es capacitación sobre cómo subir, o ver si lo que les hace falta es integrarlo mejor. Creo que el mayor reto para el centro es llegar a un punto en el que pueda garantizar que las bases son absolutamente útiles, o sea, con el test de Wall-E que decíamos. O sea, es decir, que las bases son capaces de asociar a un evento otros eventos con posibles o presuntos responsables, con elementos de comisión de delito y que lo haga de manera automática. O sea, cuando lo podamos hacer para todos los casos, pues entonces en ese momento ese es el gran reto que tiene el centro y que tiene el sistema en su conjunto. Nosotros somos reguladores, facilitadores, a veces guías, pero en realidad el trabajo no es nada más nuestro, el trabajo es de todas las entidades federativas y del gobierno federal, de todas las instituciones. Cada una tiene que desarrollar nuevos procesos. Creo que ese es el otro reto también muy grande que tenemos. La gente piensa mucho que lo que estamos haciendo es de computadoras, de nuevo, o sea, vivimos en una cultura en la que alguien hace el trabajo tecnológico detrás. Entonces, y uno tiene la información, y la información puede ser más o menos confiable. Los tiempos ancestrales se decía cuidado, o sea, no todo lo que dice el internet es cierto y la mayor parte es falso, ¿no? Nosotros no podemos darnos ese lujo. Sí, no, tiene que ser que sea la correcta. Pero sobre todo, creo que, y ese es el punto más importante para nosotros, tenemos que cambiar la mentalidad, o sea, tenemos que hacerles entender que un buen proceso administrativo, o sea, que esto no es de tener las computadoras funcionando, sino de que lo que uno hace quede registrado, sea medible y pueda ser comunicable. Sí, claro, para reaccionar. Para reaccionar y para poder hacer, para el desempeño. Esa es una cultura que, por ejemplo, la iniciativa privada pues ya es de cajón, es decir, tienes tus reportes trimestrales de ganancias, tus reportes trimestrales de gastos o mensuales. Pues no es diferente a la administración de un supermercado. Sí, sí. Excepto que en este caso seguridad pública es mucho más delicado, pero uno tiene que tener esa capacidad de saber qué fue lo que pasó, cómo pasó, quién fue responsable, quién no fue responsable, y tener esos reportes ahí. Es la transformación de un modelo en el que se operaba con mucha autonomía en seguridad pública, mucha autonomía en procuración de justicia, y los resultados eran nada más cuánta gente terminó en la cárcel. No, esto es más complicado. Ya no haces ya no se trata de hacer patrullajes porque sentiste que a lo mejor patrullaje era lo conveniente, no, sino porque ya tienes una idea de que en esa esquina es necesario tener patrullaje, porque necesitas desalentar cierto tipo de conductas antisociales. Ese creo que es el mayor reto para nosotros, tenemos buenos socios en las entidades federativas, lo cual agradecemos, tenemos muy buenos socios en el gobierno federal, pero bajar el mensaje y convertirlo ya en parte de este nuevo ADN del trabajo policíaco, del trabajo de procuración de justicia, creo que es el mayor reto que tenemos. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado, es sumamente interesante conocer muchas gracias por la invitación, de verdad. Lo que es el Centro Nacional de Información, Jaime. Pues a ustedes, al público, por favor, estén con nosotros la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE.